Señores, bienvenidos a este espacio Entre Páginas. Un espacio que vamos a explicar un poquito acerca de, porque este es el primer episodio de muchos que vendrán a contar una historia que va más allá de eso que los lectores hacemos. Nosotros vamos a una librería y de repente escogemos un libro y decimos, déjame llevarme ¿por qué? Porque quiero crecer en este aspecto, porque quiero desarrollar esto, porque ahora necesito mejorar esto, pero ¿qué hay detrás de esa elección? O sea, ¿qué hay detrás de esas páginas? ¿Qué hay detrás de eso que nosotros vemos, ¿verdad? Como un título, como algunas hojas que nos van a edificar, y como alguien, ¿verdad? Porque cada cosa que recibimos fue hecha por alguien. Como alguien que de alguna forma, pues, tú dijiste, no, ese autor es el que yo quiero leer, ese es el que me recomendaron. ¿Qué hay detrás de ahí? Eso es lo que queremos ver en Entre Páginas. O sea, eso que no se cuenta en el libro, pero que fue parte de la inspiración de crear ese libro. De dedicarse, señores, porque miren, le voy a ser muy honesta. Yo que tengo un tiempo trabajando en el área de los libros, yo digo, o sea, eso no es fácil, eso no es como que me levanté un día y como, ay, quiero escribir, ok. Los deseos podrán estar, pero de ahí a sentarte, a desarrollar todo, a luego seguir los procesos, porque hay muchos procesos en medio de eso, de que alguien corrija, de que alguien edite, diseñe, saque, imprenta, o sea, se entran tantas cosas y la realidad es que no es solo como que, ay, quiero escribir, no. Algo produjo ese sentir y alguien tuvo la decisión de no solo dejarlo en un sentir, en una idea, en un deseo, sino llevarlo a el papel, llevarlo a la hoja, cumplir los procesos. Y eso es lo que queremos conocer acá, conocer qué inspiró a los autores a hablar, conocer qué los llevó a que nosotros podamos ir a una librería, ir a un lugar y decir, este es el que quiero. Y después de ahí ser tan bendecido, ser tan edificado con lo que nosotros leímos. Y hoy tenemos a una persona muy especial, tenemos a una autora que la realidad es que hay muchas mujeres en este tiempo que nos inspiran tanto y las mujeres en el área de la escritura no se han quedado atrás. O sea, literalmente hay mujeres que, Dios mío, han desarrollado tanto legado escrito para toda una generación. Y en este caso, el día de hoy tenemos a una que les voy a presentar. Ella es Yajaira Robles, es una mujer extraordinaria que ha decidido llegar a las generaciones en base a temas que ya ustedes conocerán, no me voy a adelantar a los procesos, pero la tenemos aquí hoy para escuchar qué hay detrás de la historia. Ella tiene 3 libros, ¿verdad? Bienvenida, Yajaira, bienvenida a este espacio. Qué bendición tenerte con nosotros y te dejo aquí para que te presentes. Pues muchísimas gracias, la bendición es mía de verdad de estar compartiendo contigo y con cada persona que nos escucha, que nos ve desde sus hogares, de donde quiera que estén. Bueno, pues yo feliz, emocionada de escribir estos 3 libros sobre finanzas personales, que como tú bien dices, tienen una historia detrás. No fue escribir por escribir, sino más bien qué nos impulsa a nosotros los autores a escribir y con qué intención también lo hacemos. Sí, totalmente. Y eso es lo que vamos a ver un poquito. Así que usted acomódese, esté ahí, porque aún si quisieras crecer en esta área, pues ya tienes recursos. Pero aún si quisieras, que eso es una de las cosas que queremos lograr, tomar el área de tu autoridad y llevarlo a un libro, llevarlo a un legado escrito, que así yo le he llamado, la gente que escribe deja un legado, ya, Jairo. O sea, eso es algo que, o sea, ya cuando de alguna forma tú no puedes llegar a una persona, de repente, y seguro te ha pasado, hay alguien que, no, yo encontré tu libro, me lo regalaron, y tú dices, ¿qué? ¿Mi libro llegó hasta allá? Sí, porque es un legado que anda por ahí de manos en manos y que ni siquiera creo que todos los autores llegan a entender el efecto. O sea, no llegan quizás a escuchar a todo el que tiene un testimonio que contar de algo que leyó o de cómo su vida cambió, por eso que ustedes escribieron. Sí. Y eso quiero iniciar, que nos cuentes, por ejemplo, vamos a iniciar con algo chulo, algún testimonio que te hayan contado, que alguien te haya dicho, por ejemplo, yo leí este libro en específico y esto logró tal cosa en mí. Cuéntanos. Sí, pues he tenido la bendición de que, bueno, desde antes de conocer al Señor de forma profunda, cuando el Señor puso en mi corazón escribir este libro, libro de inteligencia bancaria y financiera, Que fue el primero. que no, el primero fue la guía Ok, hipotecaria, el que también segundo. tiene su historia. Muy bien, muy bien. Vamos a conocer un poco de todo aquí. Sí, pero el libro de inteligencia bancaria y financiera, el Señor puso en mi corazón que sea basado en principios bíblicos, aun si yo conocer de manera profunda al Señor. Wow. Y ya luego, cuando entré en lleno a este tema de la mentoría de finanzas, que vi tantas personas sobreendeudadas,
incluso en depresión por temas de finanzas personales, por malas decisiones, con matrimonios destruidos por malas decisiones financieras. Pues ya en la segunda edición el Señor puso en mi corazón escribir una oración exclusivamente para las personas endeudadas, sobreendeudadas. Y los testimonios realmente son muchísimos en las redes sociales, a través de los grupos de WhatsApp, de personas que dicen, wow, cuánto aliento he recibido a través no solamente de esa oración, sino también la esperanza de que yo puedo restaurar mis finanzas, de que puedo seguir adelante. Y de verdad que para mí ha sido una gran bendición. Todos los testimonios que llegan a nosotros, cada rato, cada lector. También tenemos un grupo de WhatsApp. El libro tiene un QR donde dentro de ese grupo de WhatsApp nosotros le mantenemos constantemente. Como una comunidad. Como una comunidad, exactamente, con temas nuevos, temas frescos. Y pues a veces es muy importante, no solamente, o sea, por eso quisimos hacer el grupo, porque a veces podemos quizás organizar nuestras finanzas personales en base a números, en base a riqueza, en base a lo que tengo que hacer. Ok, tengo que hacer un presupuesto, tengo que ahorrar, porque sí, tengo que planificar metas, pero ¿cuál es ese objetivo? ¿Y qué es lo que te va a impulsar a seguir, a continuar haciendo esto? Entonces, en lo que se basa este libro específicamente es en honrar a Dios con nuestras finanzas personales, en que esa sea la meta. No lograr riqueza porque sí, voy a lograr riqueza, sino más bien que cada día las decisiones financieras que yo tome sea para honrar al Señor en base a lo que yo quiero lograr en mis finanzas personales. Wow, tremendo. Y eso que tú dices es tan cierto, porque el tema de los principios bíblicos, yo creo que la gente a veces no entiende y quizás tilda uno como de religioso o algo así, pero es que los principios de liderazgo y los principios, bueno, muchos de los principios que se establecen incluso en el mundo son de la Biblia. O sea, aunque no lo quieran reconocer. O sea, el primero que, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el inicio de la música, tenemos que ir a la Biblia. Cuando vemos el inicio del arte, bueno, pues los primeros que dice la palabra, yo he llamado a Bezaleel, le he puesto el arte dentro para que pueda construir, que pueda hacer. Entonces, como que a veces nosotros tratamos de dejar los principios bíblicos afuera en algunas áreas, como... Y vamos a ver esto en las iglesias. O sea, tocar temas finanzas en las iglesias a veces como, no, la realidad es que dice la Biblia, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. O sea, pero dice así como prospera tu alma. O sea, primero es tu alma. O sea, primero es esa prosperidad y luego entonces lo demás. Pero al final la gente saca o se basa, ¿verdad?, en muchos principios bíblicos y aunque no lo reconozca, están manejando las cosas como se manejan en la Biblia. Y en el tema de las finanzas, yo creo que, como tú bien dices, no debería de ser la excepción. Yo decía, señores, sí, que realmente, en mi caso, yo no he sido muy buena, quizás manejándolo y me llama mucho la atención eso que tú dices, porque hay cosas que tú haces de un paso. Tú dices, bueno, descargo una aplicación para ayudarme a presupuestarme mejor, pero quizás eso no es todo. Y ahí es donde veo que quizás el hecho de tener una comunidad ayuda bastante, me imagino, ¿verdad? Sí, totalmente. Porque ahí es como estamos ahí y bueno, recibimos. Lo de la oración me pareció impresionante. O sea, porque yo creo que nadie que elige un libro de finanzas espera que haya algo como que me dé paz al alma. O sea, finanzas, presupuesto, eso da como que hay números, cosas y encontrar quizás en medio de todo, como espérate, tómate un momento, ora, el Señor puede ayudarte, puede sacarte de quizás cometiste muchos errores. Nosotros, por ejemplo, hemos visto decisiones funestas que la gente ha tomado porque se ha visto con la soga al cuello por el tema de las finanzas y la realidad es que tener algo que te diga, sí, está bien, o sea, fallaste, no lo hiciste bien, tienes muchas situaciones, consecuencias tendrás, ¿verdad? Que tendrás que lidiar con ellas, pero dentro de todo, pues, se puede. Claro. Y cuéntanos acerca de la guía hipotecaria. O sea, eso, tienes un proyecto también de construcción, o sea, como de construye con fe, ¿verdad? Sí, fe construye. Sí. Perdónenme. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, pues la guía hipotecaria tiene su historia también. Ese fue mi primer libro. Yo trabajé, gracias al Señor, tuve la oportunidad de trabajar para una prestigiosa entidad bancaria que es República Dominicana por muchos años.
Y allí pude ver la cantidad de errores que mucha gente comete al momento de querer hacer un financiamiento hipotecario, el sueño de querer tener su primera vivienda, de poder lograr ese paso, ¿verdad? Que cada dominicano, cada persona quiere tener su vivienda. Total. Definitivamente. Entonces, ¿qué pasa? Quizás esa ansiedad, ese anhelo, ese sueño nos hace tomar decisiones a la ligera, en no prepararnos financieramente para lograr esa meta tan importante como lo es un préstamo hipotecario. Pero el mismo desconocimiento también en el sistema nos hace muy vulnerables a tomar decisiones que no nos favorezcan financieramente hablando. Entonces, al yo ver tantas personas que ya en el momento de hacer el financiamiento le declinaban la solicitud, o sea, no le aprobaban el préstamo, porque no estaban preparados, porque su historial de crédito quizás estaba deteriorado, si ellos no sabían que era uno de los parámetros más importantes a evaluar. Total. Y entonces esas personas tenían que echar para atrás la negociación, a veces perdían dinero todo el tiempo, ese desencanto de que, wow, no lo logré. Y al yo ver esto, y aparte de que yo también fui víctima de ese desconocimiento. O sea, estamos hablando desde la experiencia también. Desde la experiencia también, que fue que cuando adquirimos nuestra primera propiedad inmobiliaria, yo no fui beneficiaria del bono. ¿Por qué? Por desconocimiento del bono de vivienda. Aquí en República Dominicana, todos los dominicanos cuando van a adquirir una primera propiedad, si es tipificada como bajo costo, le corresponde un bono. Sí. Y yo no fui agraciada con ese bono por el desconocimiento. Entonces yo dije, no, definitivamente, cuando tuve la oportunidad de renunciar para la entidad bancaria, que yo de verdad, yo no sabía qué iba a hacer en mi vida, pero, pero el Señor puso en mi corazón escribir esta guía para ayudar a personas que realmente lo necesitaban. La guía tiene muchísimos testimonios de personas que incluso cuando van a la entidad y le hablan, le han preguntado, ¿pero usted ha trabajado en banco? Porque la guía es bastante completa. Primero yo la escribí en PDF. Y luego entonces ya hicimos el sueño realidad en convertirla en un libro. Y cuando estaba en PDF, o sea, lo compartías. Sí. Ay, qué belleza, qué belleza. Y ya al final, o sea, tienes algo que yo no he visto tantos libros como en esa ruta. Sí. De enseñarme. Yo, por ejemplo, tomé algunas decisiones y gracias al Señor tuve personas que quizás ahí me agarraron como, sí, el bono, tengo pendiente lo del bono porque me lo dijeron como, mira, el bono de primera vivienda, no sé qué, y yo pude, espérate, este está bueno, esto está bien, o déjame ver, me pasó algo. Y esto yo lo he testificado solamente en círculos así como ahí con los líderes y demás. A mí me pasó algo cuando yo estaba muy jovencita, bueno, tenía apenas 18 y a mí me entregaron mi primera tarjeta de crédito. Ay, Dios mío. Ay. La primera que me entregaron fue sencilla, o sea, porque en ese tiempo yo creo que yo ganaba... Señora, yo ganaba como 4,000 pesos dominicanos, o sea, y yo no tenía un trabajo, ¿no? Era algo que yo hacía y me pagaba algo por eso, y me entregaron mi primera tarjeta, y bien, porque te dicen, toma una tarjeta para hacer crédito, para que vayas haciendo crédito. Bueno, la tarjeta se me extravió, y yo fui al banco como a solicitar, y ¿qué pasa? Que a veces, lamentablemente, los sistemas no actúan a nuestro favor. No, quizás tú no vas a un banco y vas a encontrar a alguien que te oriente, ¿no? Ellos te van a dar lo que quizás lamentablemente, o sea, y el Señor nos ayude como a mejorar en esas partes, pero en ese caso me entregaron una tarjeta, Yajaira, de 50,000 pesos. Oh my God. Y $1,000 aparte. Ay, Dios mío. A una jovencita que no ganaba ni para, de verdad, o sea, literal, todavía yo lo pienso y yo digo, wow, de verdad, Señor, que, o sea, yo enfrenté las consecuencias de eso ahora, porque o sea, como para rematar, como decimos, ¿verdad? Yo me descuidé, yo la usé en un tiempo que tuve que viajar, o sea, en ese tiempo tuve que viajar y tuve que hacer cosas y la usé y yo me descuidé y como joven al fin como que pensé, no sé si es que a veces uno piensa como que las deudas se desaparecerán, no sé. Y cuando me tocó entonces tratar de dar otros pasos ahora siendo ya una joven más adulta, me salieron al encuentro todas esas cosas y fue como, espérate, ok, tú quieres una vivienda, pero tú tienes un récord que tú tienes que saldar todo eso pendiente y me tocó fuerte porque entonces tenía como esta inversión que quiero hacer, pero tenía esta inversión que era producto de, o sea, este pago a cosas que hice anteriormente y qué triste es uno no tener como ese consejo, o sea, ese como, o sea, no lo hagas o cuídate de esto y yo creo que ahí es donde tú vienes a hacer una respuesta.
O sea, yo creo que ahí es donde viene también como a cubrir como esa necesidad de, o sea, cuídate, porque al final, mi pastora siempre suele decir, o sea, las batallas pendientes, o sea, o las cuentas pendientes te salen en el campo de batalla. O sea, ahí tú tienes que venir a saldar esto antes de sentirte como legal para pelear lo que viene. Exactamente. Y yo creo que en la finanza se aplica ese mismo principio. Exactamente. Tú estuviste cosechando las consecuencias de las decisiones que no tenías el nivel de conciencia en ese momento para enfrentar. Y sí, al día de hoy, gracias a Dios, me dedico exclusivamente a ese nicho, a personas que desean organizar sus finanzas para obtener un financiamiento hipotecario, porque un financiamiento hipotecario te cambia la vida. O sea, estamos hablando de una cuota importante por muchos años. Sí. Quizás una persona que tenga unos buenos ingresos, ¿verdad? Pero una persona que quizás quiera adquirir su primera vivienda, que lo esté haciendo con mucho sacrificio, con mucho tiempo, ahorrando, invirtiendo para llegar a esa meta, y que al final no pueda lograrla, o que se atrase ese proceso, es traumático. Entonces, la idea es que las personas puedan tener información importante, relevante, que se puedan preparar, porque ese es el tema. A veces no queremos prepararnos y entendemos que, no, como el banco me va a otorgar, o sea, como yo voy a dar una propiedad en garantía, el banco me va a aprobar. No, no se trata de eso. O sea, el banco cada vez más está más riguroso para darte esa aprobación, porque a ellos no les interesa que tú le dejes el inmueble, a ellos les interesa recuperar el capital y los intereses que tú puedas generarle a ellos. Qué interesante. Y una pregunta, Yajaira, ¿algún reto que hayas tenido escribiendo uno de tus libros que tú recuerdes y como diga, esto fue lo más difícil que yo tuve como que atravesar quizás para sacarlo, ya sea en el proceso de escribirlo o de producción del libro como tal? Claro que sí, definitivamente el tiempo es un tema. Pero aparte del tiempo también yo no conocía a nadie que me ayudara con esto. Y entonces fíjate que uno de los libros de la pastora Yesenia Ten, yo buscando y buscando, dije, déjame ver, ¿quién fue el editor? ¿Quién? Y entonces encontré la imprenta, me comuniqué con la imprenta entonces me recomendó a un pastor para la ayuda de la diagramación y todo eso. Y entonces ahí imprimimos la guía hipotecaria. ¡Wow! O sea, que ustedes imprimen con gráfico colonial. Exacto. Súper, súper. Eso, por ejemplo, en Dominicana es un nicho muy escaso. Sí. La parte de editar libros y de, no imprentas puede haber. O sea, puede haber unas cuantas, pero la parte de alguien que guíe al autor en el proceso, que le diga, por ejemplo, bueno, ya tienes el Word, porque es verdad, escribimos en Word, por decir algo, ya tienes el Word, vamos entonces a darle forma. Primero tiene que venir alguien que corrija, que cuide las palabras. Yo recuerdo que algo que siempre decían era, hay que cuidar las palabras porque los dominicanos tenemos muchas palabras muy dominicanas que en otros lugares nada que ver, o sea, no entienden nada. Y eso viene siendo el editor del libro como tal. Luego entonces viene quien diagrama, luego entonces viene quien hace el proceso de la imprenta y hasta, señores, o sea, la gente no sabe que esto es necesarísimo. O sea, la gente no sabe lo que es un código de barra, por qué cada libro tiene uno, por qué diferentes. Y ahí, prontamente, venimos nosotros también como a tratar de ser una respuesta en ese aspecto. O sea, nosotros estamos tratando de hacer como un proyecto como para guiar al autor, porque sí, yo creo que aquí es escaso. Y esos son retos que se van a encontrar mucho. Y ¿sabes qué pasa? Que esos retos desmotivan. Y ahí es donde se quedan muchos libros en carpeta. O sea, como en, no, está muy complicado, no consigo. Y increíblemente en otros países eso está súper desarrollado. Porque el tema es que, señores, los legados escritos son otra cosa. O sea, tú puedes compartir incluso en las redes sociales muchas cosas de edificación y eso está bien, pero a la hora en punto de tú saber que tienes ahí un recurso que la gente va a poder tener acceso a él en muchos lugares, que va a ir de mano en mano. O sea, quizás yo no presté mi libro, pero hay mucha gente que presta los libros y de repente se lo presté a él y se lo prestó allá y así. Ay, mira, alguien me prestó el libro y uno escucha mucho así. De verdad que yo personalmente yo sé que tenemos un tremendo legado aquí y una respuesta. Y por ejemplo, en el caso de tú como mujer trabajando esta área, llegar a los diferentes sectores, ¿no te ha costado? O sea, te han abierto las puertas porque siempre tenemos esa desventaja. Mira, bastante. De hecho, ya yo tengo 7 años que renuncié para la entidad y he estado de forma independiente orientando. A veces no caemos muy bien porque estamos abriéndole los ojos a mucha gente para que pueda tomar decisiones certeras, decisiones estratégicas.
no se trata de aceptar un producto bancario porque sí, porque me llamaron, sino más bien porque, ¿en qué me ayuda esto a mí? ¿En qué se adecua esto a mi necesidad? Lo que yo requiero en este momento para expandir mis finanzas. Tremendo. ¿Está esto orientado a lo que Dios quiere para mí también? Entonces, realmente ha sido un reto, pero Dios ha obrado cada vez que llegan esos testimonios de personas que dicen, wow, Yajaira, mira, la depresión en la que yo estaba, o muchas personas que llegan con un déficit grandísimo en su patrimonio y ahora me llaman, Yajaira, dime, ¿dónde yo puedo invertir? O sea, que tú ves esos resultados, eso le da a uno de verdad la fuerza para seguir. Y una pregunta, Yajaira, por ejemplo, en el tema de las familias, o sea, el tema de las finanzas, afecta en extremo, me imagino. ¿Tú has escuchado algún caso o has tenido que manejar algo como de que no solamente las finanzas afectaron sus recursos, sino también como la estabilidad, ¿verdad?, de la familia? Claro que sí, completamente. Mira, las finanzas personales, mucha gente entiende que se trata de números, pero muy aislado a eso, se trata también de los paradigmas mentales con los que nosotros nos crecimos. O sea, y cuando hablamos de familia, hay dos personas que se unieron con programación diferente, por así decirlo. Vienen de creencias diferentes, de enseñanzas diferentes. Entonces, esa es una de las cosas que también yo hablo en el libro, o sea, conocer cuál es mi patrón del dinero, o sea, a quién de mis progenitores yo me parezco más en cuanto a las decisiones financieras que yo tomo. ¿Cómo era mi papá? ¿Cómo era mi mamá? Haciendo referencia a las decisiones financieras que ellos toman. Y entonces yo ahí identificar, ok, ¿a quién me parezco más? Ahora, ya sabiendo esto, yo puedo decidir cuáles enseñanzas seguir implementando en mi vida y cuáles no, porque no me favorecen de ahora en adelante. Entonces, es un reto definitivamente cuando hablamos de pareja, porque entonces ahí hay que estar bien alineados. Cuando son personas que no conocen de Dios, el reto es aún mayor. Muchas personas que eligen hacer un presupuesto de forma independiente, otras que deciden hacer un presupuesto en familia. Pero lo más importante, y te puedo decir porque yo pasé por esta también, yo era una compradora impulsiva, o sea, a mí me dieron una tarjeta de crédito también a los 18 años de edad, que yo la exploté, señores, esa tarjeta de crédito, y entonces... Perdón, ya no me siento tan mal. No, para que ustedes vean que sí se puede cambiar, se puede lograr. Y pues yo llegué casi al borde del divorcio con mi esposo, porque él me decía, oye, pero es que porque entonces él tenía que pagarme la deuda. Y él era Ahora más yo me organizado. Río. Claro, totalmente. Mi esposo es un ahorrador innato, o sea, él administra sus finanzas sin que nadie le enseñe ni nada. Yo digo porque hay gente como que hay gente que lo trae, como que tú lo ves como de Dios mío. Exactamente. En mi caso yo tuve que aprenderlo. Entonces llegó un momento que ya definitivamente afectó mucho a la familia. Yo dije, no, espérate, yo tengo que sacar de abajo. Y gracias a Dios, pues pude identificar, eso fue lo primero que me ayudó, identificar por qué yo reacciono así. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que me hace tomar decisiones financieras así? Entonces recordé cuando yo era niña que había mucha escasez y entonces cuando me dieron esta primera tarjetita que empecé a trabajar, yo quería llenar ese vacío que tenía esa niña, ¿verdad? Y entonces ahí empezaron las compras impulsivas. Pero cuando empecé ya a aprender del tema financiero, empecé a manejarme diferente. Pero hasta que no entendí de dónde salió, de dónde yo tomaba esas decisiones y a quién de mis progenitores yo me parecía, en base a eso, entonces fue que hubo un cambio genuino, un cambio verdadero. Eso está impresionante, porque esa es otra cosa también. La gente a veces cree que es solamente manejando lo externo. O sea, como que igual, como yo decía, o sea, descargar una aplicación o incluso, yo qué sé, ponerse, porque uno con dominio propio, uno dice, no, mira, yo voy a usar esto es lo que voy a manejar y no sé qué, pero hay heridas, hay cosas que uno no ha sanado que pueden afectar. Y en este caso, yo que me dirijo mucho a veces al público joven, yo personalmente creo que las emociones nos juegan mucho en contra si nosotros no sabemos. Una de las cosas que a mí me pasó igual hace unos años atrás y ahora que lo dices, lo veo como con más claridad. Por ejemplo, algo que a mí me pasaba es que cuando de alguna forma yo tenía semanas difíciles, duras de mucho trabajo, una forma de escape
era como que yo salir, y no está mal, cuando se hace desde como la premiación correcta, como, ay, quiero salir Sí, un día, pero cuando tú lo haces como una forma de escape, ir y comprar y hacer, sin medir, porque también el exacto. tema como medir, yo puedo hacer esto ahora, yo puedo hacer ese gasto ahora, yo realmente puedo adquirir esto. Ahí es donde tú dices, bueno, lo estoy haciendo desde la sanidad porque me di todo. Ahora, si lo hago como, no, espérate, yo necesito como ese tipo de dopamina, ese tipo como de aliciente, de sentirme como que, como un escape. Como yo me Sí, fajé, yo trabajé, lo que sea, pero ahora necesito como, espérate, es ahí donde viene como, yo estoy sana totalmente. O sea, exacto. esto sale de que la realidad es que yo he vivido toda mi vida siendo como demasiado esforzada y no he tenido como ese tipo de compensación y estoy tratando de compensar ahora con esto. Entonces, yo creo que también jóvenes que de alguna forma yo sé que también van a ver esto, tienen que cuidarse. O sea, cuidar sus finanzas de sus emociones. Porque al final, o sea, si hay algo que no está sano dentro de ti, se va a manifestar en cómo tú usas los recursos que Dios te ha puesto en Exacto. la mano. Y eso está tremendo. Yo he visto muchas situaciones en familias que tienen que ver con el tema del dinero. O sea, tienen que Sí. ver porque hay personas que son organizadas. Literal, hay gente que creció guardando de los 10 que le daban Sí, para la merienda, guardando 5. Y hay otro que gastábamos 15 sí, teniendo 10 nada más. O sea, exacto. era como una clase de diferencia y el tema también de dónde venimos, o sea, Sí. de dónde venimos. Y yo también creo que a veces nosotros no tenemos un ejemplo, quizás ni mamá ni papá nos Ujú, enseñaron a hacerlo bien, quizás ni siquiera tuvieron cómo hacerlo bien porque exacto. no crecieron con las posibilidades que nosotros quizás podemos Ujú, tener ahora, pero creo también que entrenarnos, o sea, buscar los recursos correctos para nosotros no repetir patrones, para cambiar lo que viene detrás de nosotros. Es como la decisión que ujú, podemos tener hoy. Y de verdad, qué grato escuchar. sí. O sea, escuchar cada cosa, porque es literal, uno ve, bueno, inteligencia bancaria y financiera, yo, la finanza, pero al final tú sabes que eso ha producido algo en alguien y tú dices, yo Sí. quisiera que produzca en mí también. O sea, bueno, no, Yajaira pasó por un proceso que le dio la experiencia para escribir esto, yo quiero escuchar. O sea, yo quiero porque quizás yo esté en la misma situación. O sea, quizás Yajaira hay muchas mujeres que están ahora mismo, o sea, al borde de separaciones, al borde Sí. de perder lo más valioso que tenemos, que es nuestra familia, Ujú, simplemente porque necesitan a alguien que las oriente a un cambio, o sea, a un cambio pequeño, a ver dónde tienes que sanar para entonces poder dar pasos diferentes de ahora en adelante y da gusto. Y yo quiero ya, Jaira, para que terminemos, porque miren, señores, voy a ser honesto, si es por mí, si es por mí, la realidad es que seguimos hablando, porque no hay una cosa que a mí me encante más que saber acerca del tema de los libros, pero ya, Jaira, si tú fueras a darle un consejo, y quiero que el consejo lo des en dos direcciones. Primero, para esa gente que de alguna forma necesita, o sea, como necesita como más instrucción acerca del tema de las finanzas. Si fueras a darle un consejo a ellos y también a esa gente que quizás ha tenido experiencia y tiene la capacidad de poder escribir en este ámbito. O sea, ¿qué tú les dirías? claro que sí. Bueno, pues le diría que lo más importante, aparte de buscar las herramientas, ¿verdad? Como cómo yo elaboro un presupuesto, cómo yo hago para ahorrar, el proceso de planeación es enfocarte en lo que te va a ayudar a, en tu vida completa, tú seguir esa línea. Y para mí lo que me ha funcionado es honrar a Dios, honrar al Señor en todas las decisiones financieras que yo vaya a tomar. Estoy honrando al Señor comprando esto que quizás no es necesario. Ay, ay, ay. ¿Lo necesito o es un gusto, es una Mm. preferencia? ¿Lo estoy honrando con esto? Esto es lo que me ha ayudado. Wow. Y también cada uno de nosotros tiene una historia que contar y cada historia impacta de una forma positiva a cualquier otra persona. O sea, quizás lo que tú entiendes que al día de hoy, lo que te ha pasado, por todas las cosas que tú has sobrevivido, que has pasado, no puedes aportar a otra persona, pero te aseguro que de alguna forma puedes impactar. O sea, Mm. que si tienes ese sueño, ese anhelo o algo en tu vida que te ha ayudado a ti, también eso puede ayudar a otra persona. Así que si puedes escribir, eh, sería un éxito que otras personas puedan recibir ese aporte que tú puedes dar a cada persona. Gracias, de verdad, gracias. Y justamente yo leí hace unos días una frase que decía, Dios en algún momento va a poner las personas correctas para que tú puedas contarle ese testimonio, esa lucha por la que atravesaste y saliste victoriosa. En este caso, Yajaira y yo te lo vamos a decir diferente.
en algún momento, si Dios te ha dado a ti el don de escribir, si te ha dado el don de dejar un legado escrito, Dios va a poner las personas y los lectores correctos para que esa historia que tú viviste y saliste de ahí victorioso sea el testimonio y el impulso para aquellos que necesitan escucharlo. Así que ya sabes, si esto es Entre Páginas, Yajaira, gracias por estar aquí, por compartirnos un poco y sobre todo, a nombre de todos, te doy las gracias por decidirte a escribir, porque la realidad es que yo sé que quizás tú no llegarás a ver todo lo que produce esto, pero sé que Dios, que puso en ti la intención, ve el marco completo y te está usando tremendo para poder ser respuesta en una área que, señores, seamos sinceros, necesitamos ayuda, necesitamos ayuda, y lo lindo es que la respuesta está, es solamente nosotros ir y buscarla, ir a la librería en este caso y elegir bien. Vamos a dejar de leer, señores, tantas novelas, tantas cositas así, que está lindo, o sea, está bien como un hobby, pero la realidad es que se necesita leer cosas que nos entrenen para la vida y que nos hagan mejorar y cuidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y nada, ya te dejo despedir. Gracias a ti. Bueno, pues yo de verdad encantada, feliz de estar aquí, y les sugiero a cada uno de ustedes pues que, así como dice Ana, como recomienda Ana, que busquen herramientas que les ayude con su vida, con su día a día. O sea, ¿qué yo voy a lograr con esto que voy a leer, con esto que voy a comprar? Que sea algo que realmente pueda ser práctico en su vida y que ustedes le puedan sacar provecho. De verdad que te animo, si quieres, si sientes que puedes aportar en algo. Y de hecho, si ya estás aportando desde tus testimonios, también puedes escribir y puedes hacer esto realidad en otras personas que necesitan de ti. Yo encantada y feliz de estar aquí, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos en otro episodio de Entre Páginas.